Capítulo 9. Las múltiples vidas del alma. El hombre es un ser plural. De ordinario, al hablar de nosotros mismos, decimos, yo lo he hecho, pienso esto, quiero hacer eso otro, etc. Pero estamos equivocados. No existe tal yo, o más bien hay centenares o miles de pequeños yous en cada uno de nosotros. Somos seres divididos, pero incapaces de reconocer nuestra pluralidad salvo por medio de la observación y el estudio. Por Gurdjieff, en 1922. En particular, los fenómenos del sonambulismo, la doble conciencia, la personalidad dividida, etc., son los que sobre todo nos han capacitado para aceptar la posibilidad de que existan personalidades múltiples en un solo y único individuo. Por C. G. Jung, en 1921. Importantísima es la idea de Jung de que toda personalidad es esencialmente múltiple. La múltiple personalidad es lo propio de la naturaleza humana. Por James Hillman, en 1978. Otras vidas, otros yous. Pese a que la palabra complejo, con relación a la psicología, lleva ya decenios bien aclimatada en el lenguaje común, la mayor parte de las personas se resisten todavía a aceptar la noción de personalidad múltiple. Esto podría explicarse a la luz del sensacionalismo de ciertos relatos novelísticos, como Las tres caras de Eva, o producciones terroríficas de Hollywood, como El exorcista, La cosa, etc. Otra razón de esa reticencia es quizá el hecho de que el término múltiple personalidad ha venido utilizándose casi exclusivamente como designación clínica de un estado de profunda disociación o división de la personalidad. La esquizofrenia, que suele erróneamente confundirse con trastornos de personalidad múltiple, es en realidad una condición donde varias voces o yous imaginarios tratan de influir, minándolo, en el sentido de una personalidad integrada o identidad específica que posee el paciente. De hecho, hablando en términos clínicos, la diferencia principal entre esquizofrenia y personalidad múltiple consiste en que, en el segundo caso, las formas de personalidad separada están estrictamente compartimentadas, ignorándose unas a otras. Un esquizofrénico, en cambio, tiene la mayor parte del tiempo una plena y devastadora conciencia de llevar dentro de sí varias voces, o yous, que no logra controlar. Sea cual fuere el tipo de trastorno mental a que nos referimos, lo cierto es que el término múltiple connota realidades que nos asustan, comparado con el nombre más benigno de complejo. Así, mientras no sentimos el menor reparo en hablar a un desconocido, por ejemplo en una reunión mundana, acerca de nuestro complejo de dinero, la mayoría de las personas se lo pensarían dos veces antes de decir, me preocupa el dinero. El monje que llevo dentro no cesa de urgirme a que haga voto de pobreza. Trabajar con figuras internas, aunque lleguemos a identificar su origen, es siempre arduo. Tenemos que caer en la cuenta del modo exacto en que sus pensamientos, sentimientos y vivencias influyen en nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamiento cotidiano, para tratar luego de cambiar ese influjo. A decir verdad, no es tan difícil como podría parecer el llegar a descubrir uno u otro de esos múltiples yous, simpáticos o aborrecibles, que rondan entre los bastidores de nuestro escenario psíquico. De cuando en cuando uno de ellos consigue suplantar al actor principal, el yo ordinario, y atraer toda la atención hacia sí. Estaba como fuera de mí mismo, decimos después, o, no sé qué me entró, o, me salí ron sin más ni más esas palabras. En ese instante fugaz acabamos de experimentar, aunque algo vagamente, la entrada momentánea de otro yo, que ha desplazado al que conocemos. A algunos de nosotros nos suenan, también constantemente, por uno u otro oído, esos otros yous, que no nos dejan en paz. Pero es un error creer, como lo pretenden algunas psicologías populares, que no son más que voces parentales interiorizadas en nuestra infancia. Algunos de esos personajes que pugnan por salir al primer plano darían un rudo mentís a las ilusionadas esperanzas de nuestros padres. Por supuesto, nada tiene de agradable para nosotros identificar a esas personalidades internas. Y no es extraño que nos resistamos a ello. Aparte del temor a no mandar ya en nuestra propia casa, el vernos obligados a admitir que todo un reparto de personajes intenta ocupar el primer plano de nuestra existencia nos sitúa en la misma línea donde se incluyen también la esquizofrenia y la múltiple personalidad. Pero nadie dice que hemos de ceder a las persistentes y obsesivas exigencias de nuestros otros yous. La primera tarea consiste en reconocerlos, la segunda, en llegar a un arreglo con ellos,
Algo así como un rey que tratara de apaciguar y prestar oídos a súbditos rebeldes cuyas reclamaciones había antes descuidado. Mientras una mayor represión solo conseguiría crearle peores enemigos, el negociar amistosamente con ellos le brinda la posibilidad de restaurar la fuerza y armonía dentro de su reino. Tener miedo a la multiplicidad de la psique en su manifestación como muchas vidas, muchos yous, y a una normalidades marginales es, en definitiva, tenerle miedo a la psique misma. El que a no pocas personas les parezca molesta y desagradable la mera idea de la existencia en ellas de otro mundo interno y de otras personalidades es, por desgracia, un triste indicio de lo antipsicológica y hostil a la psique que se ha vuelto nuestra sociedad. El célebre psiquiatra R. Delaine observaba no hace mucho que en Occidente nos hemos convertido en psicófobos, es decir, nos aterrorizan la psique y todo lo interno. Más de una vez ha fustigado a sus colegas por fomentar en la práctica esta tendencia con el empleo de alienadoras etiquetas clínicas para designar cualquier trastorno mental y con su uso represivo de la quimioterapia. La psicofobia, como la llama Laine, es del todo endémica en nuestra cultura y adopta numerosas y sorprendentes formas. Una de ellas, paradójicamente, es el interés cada vez mayor por los llamados canales y enseñanzas canalizadas, tan en boga hoy en día. Por valiosas que muchas de estas enseñanzas puedan ser a título de información, no dejo de preguntarme en qué forma las asimila realmente el público. Muy a menudo el proceder y lenguaje utilizados por algunos mediums o parapsicólogos fomentan la idea de que todos los entes desencarnados habitan en otra esfera a la que solo es posible llegar en trance, o sea en un estado de profunda disociación de la personalidad, hablando en términos clínicos. Cuando un medium se disocia de esa manera, podrá seguir estando conscientemente presente o, en otros casos, no se enterará de nada de lo que sucede durante la sesión hasta que todo haya acabado. Sea como fuere, el yo y el ente evocado se mantienen separados uno de otro por la forma misma de la sesión, que consagra ritualmente la personalidad dividida. Muchos de los entes desencarnados, que hablan por esos canales, se asemejan extraordinariamente a las personalidades que surgen al evocar vidas pasadas. La diferencia está en que el canal parece repudiar a esos otros yous, mientras que la terapia de vidas pasadas trata de reasumirlos. Además, los terapeutas estiman que la esfera llamada el inconsciente por la psicología profunda es accesible a todo el mundo. Para la metafísica popular, en cambio, solo a ciertas personas, capaces de disociarse en estado de trance, les es dado el poder de hacerlo. Muchos de estos canales rara vez mencionan el inconsciente y hablan en cambio del más allá, término a un tiempo alienante y disociativo. De este modo, la forma corriente de canalización refuerza todavía más nuestra psicofobia. Afortunadamente, en efecto, no son asunto mío todos esos yous o seres, de los cuales se ocupará un especialista que pueda entrar en contacto con él, más allá. Por otra parte, la manera en que esos expertos tratan a sus propios guías, como entes distintos de ellos mismos, me permite hacer otro tanto con los míos. Ya hemos visto cómo la evocación de vidas pasadas nos facilita con particular intensidad y una fuerte carga emocional el encuentro con nuestras figuras internas. En primer lugar, procedemos a una identificación dramática, convirtiéndonos en el yo de una vida anterior mientras dura la historia evocada, para luego desidentificarnos muriendo a ese yo, liberándonos de sus poderosas samskaras y resolviendo en diálogo o imágenes el asunto, inacabado, de esa historia específica. A medida que van acumulándose más y más vidas, empieza a presentarse un segundo nivel de trabajo, a saber, una relación dinámica entre esas distintas vidas. Aquí es donde nuestra labor, como dice James Hillman, se asemeja a un simposio. Aún escuchar todas las voces y ver toda la trama de nuestra estructura existencial. Las vidas rememoradas no son sucesos que debamos suprimir de un plumazo ni fragmentos de nuestra personalidad que tengamos que exorcizar, anular o expulsar, son, por el contrario, energías vivas que han de equilibrarse entre sí y con el yo principal, integrándose eventualmente en un nuevo y más amplio sentido de la personalidad. Ha llegado ya, por fin, el momento de enfrentarse cara a cara y compasivamente con el tirano cruel, la insensible sacerdotisa, la mendiga desconsolada, el codicioso mercader, el guerrero cobarde, el niño aterrorizado o cualquier otro de esos personajes que hasta el presente han venido alimentando el más repetitivo de nuestros dramas existenciales y vaciándonos de tanta energía cuando precisamente más la necesitábamos. El drama de los contrarios psíquicos. Sin contrarios no hay progresión, escribía William Blake, agudo CO, mentalista de la dinámica del mundo interior.
Al ponernos a explorar toda una serie de vidas pasadas, aparece con especial relieve una característica. Hay un constante proceso de inversión entre un tipo de personalidad y su contrario. Se da también una inversión de la perspectiva moral y de los motivos principales en las distintas historias evocadas. Nos encontramos así con tipos de vidas que alternan los tipos de personalidad, de concubina a virgen, de derrochador a avaro, de señor a siervo, de sedentario a aventurero, etc. Desde el punto de vista moral, existencias de cruel desprecio para con la vida humana, guerrero implacable, sacerdote sacrificador, verdugo, etc., preceden o suceden a otras de abnegación y desinteresada dedicación a los demás, como curandero, monje contemplativo, cirujano, etc. Temas y ambientes experimentan también importantes inversiones. De procónsul romano que gobierna toda España a campesino holandés desposeído de sus tierras. De esclavo rechazado hasta por los suyos a señor feudal en China. De niña sexualmente violentada a violador y mutilador en el campo de batalla. Tales son los extremos de la naturaleza humana que todos, al parecer, llevamos con nosotros mismos en estado de precario equilibrio. Uno de los primeros en observar la tendencia dinámica de la psique, que a dividirse en energías y personalidades opuestas fue el Pococeo, nocido místico y filósofo griego Heráclito, que dio a esa dinámica el nombre de enantiodromía, es decir, movimiento entre contrarios. También Jung observó a menudo este movimiento en las secuencias de los sueños. Actualmente lo percibimos con claridad al evocar series completas de vidas pasadas, cuando a la psique le es permitido circular con esas corrientes de historias y personalidades pasadas que se suceden y repiten sin cesar, y contemplarlas luego en todos sus elementos brutalmente contradictorios. Una enorme tensión psíquica se instala en la conciencia del sujeto. Su angustiosa tarea consiste entonces en dar un sentido a esas personalidades opuestas y reconciliarlas con los residuos kármicos, aparentemente irrevocables, acarreados por sus acciones pasadas. He aquí algunos ejemplos de esta clase de inversiones experimentadas por clientes míos en otras vidas y que los han conducido a una profunda reevaluación moral y psíquica de sí mismos. Una mujer comienza por evocar la vida de un soldado en las RRAS norteamericanas contra los indios. Este militar muere con un sentimiento de hastío y reprobación ante tanta sangre derramada. En la siguiente vida rememorada, la mujer se ve como curandera de una tribu india que está siendo sistemáticamente exterminada por soldados. Incapaz de cambiar las cosas, se persuade de que su papel estriba en ser testigo de la tragedia de su pueblo y consolar a los miembros de su tribu, que van muriendo uno tras otro de hambre o en medio de sangrientos combates. Estas dos vidas le parecen a la mujer reflejarse mutuamente con toda exactitud. Un hombre se ve a sí mismo hacia finales de la Edad Media experimentando un gran placer sádico en la tortura y ejecución de brujas. Luego se encuentra en otra vida donde, como víctima política de los nazis, es torturado él mismo a muerte por una información que no posee. Al morir, reconoce en la figura de su verdugo una versión de su antiguo yo, cruel y entrevé la posibilidad de una eterna y diabólica espiral de existencias vengativas. Pero logra esta vez perdonar a su adversario, lo que le hace sentirse definitivamente libre de su karma de violencia, para consigo mismo o para con otros. Una mujer rememora una vida pasada como jefe tribal de una comunidad insular bajo el dominio romano. Los romanos le obligan a toda suerte de sacrificios humillantes, incluida la ejecución de su propia esposa. Él obedece a todas estas órdenes para proteger a su comunidad. En otra vida anterior a la del jefe tribal, se ve como capitán de un navío que ha hecho arrojar al agua todo un cargamento de campesinos capturados en la guerra. Reflexionando sobre este episodio, la mujer cae en la cuenta de que el número de las víctimas del capitán coincide con el de los habitantes de la isla a quienes su jefe trataba de proteger a expensas de tantos sacrificios personales. Los pecados de los padres y madres, Wendy y Paula. Tal vez no exista par de contrarios psíquicos más íntimamente vinculados entre sí que el de padre, o madre, e hijo. No sin motivo casi toda la psicoterapia, desde Freud en adelante, ha venido centrando su atención en el drama de la relación entre el hijo y sus progenitores. La exploración de vidas pasadas en este terreno demuestra con toda claridad la naturaleza kármica de muchos, si no de la totalidad, de nuestros conflictos de otro tiempo, incluyendo cosas como malos tratos, inuxto, abandono, etc. Al trabajar con un complejo parental en mi terapia de vidas pasadas, utilizo temas y frases claves que parecen resumir el punto muerto a que han llegado las relaciones entre mi cliente y su padre o madre. Permito así al inconsciente del sujeto ir en busca de historias precisas con este tipo de relación conflictiva, sea cual fuere el sexo del progenitor en una vida anterior.
Los encadenamientos kármicos que resultan de esta exploración son a veces asombrosos. He aquí dos secuencias parciales de inversión de contrarios en la relación padre-hijo, saca das de mi práctica. Wendy vino a verme con una historia de constantes enfrentamientos con su padre, ministro y asesor político. Al ahondar en la intensidad de los sentimientos que ella tenía para con su padre, surgieron nada menos que 6 vidas pasadas donde se daba una relación análoga, aunque con distintas modalidades. Ofrecemos aquí la secuencia de dichas vidas tal como se le fueron presentando a Wendy. 1. Recuerda primero una vida de mujer escocesa en el siglo XVII. Su padre es un importante diplomático en la corte de Escocia. Educada para trabajar con él y acompañarlo en sus misiones, especialmente las secretas, ve su existencia por completo dedicada a esta labor. No llega a casarse y muere con el resentimiento de haberse así sacrificado por su padre. A continuación evoca la vida de una escritora de últimos del siglo pasado y principios del actual. De nuevo se ve trabajando para su padre, propietario de un periódico. Es un hombre muy posesivo para con su hija y las cualidades de ésta, por lo que la isla de otras personas impide cualesquiera relaciones que pueda tener con otros hombres. Ella, amargada, se da a la bebida y muere sin haberse podido casar. 3. Se encuentra luego, como hombre, en un pueblo del Mediterráneo, allá por la Edad Media. Este hombre se muestra impaciente y furioso con su hijo, que no es tan fuerte como quisiera su padre. El muchacho, ya adulto, se hace curandero, pero es víctima de los celos de su progenitor, que hace cuanto puede por entorpecer el desarrollo de sus dones. 4. Wendy recuerda ahora una vida de pescador cuyo hijo de 10 años muere ahogado mientras ambos faenaban en alta mar. Al pescador le remuerde amargamente la conciencia por esta pérdida. 5. La siguiente vida evocada es la de un hombre cuyo padre ejerce la función de chamán en una aldea. Es un padre indigno, que maltrata a su hijo hasta que éste acaba por huir de casa e irse a vivir a las montañas, no volviendo nunca más a tener contacto con otras personas. 6. Por último, Wendy rememora la vida de un cacique o jefe rural en la antigua China, que tiene también poderes de chamán y curandero. En un pueblo próximo hay otro chamán, enemigo suyo, con análogos poderes. El jefe en cuestión desafía a su rival invitándolo a una prueba pública donde puedan compararse los respectivos talentos de ambos, pero secretamente le tiende una trampa y lo hace matar antes de la competición. Este asesinato queda con todo definitivamente impreso en su conciencia. Wendy reconoce que el reto lanzado por el jefe a su rival le fue dictado por una mezcla de orgullo y miedo. Esta secuencia nos permite ver cómo Wendy asume papeles inversos no solo en las figuras que hacen de padre, sino también en las de sí misma, como mujer y hombre alternativamente. En la mitad de esas vidas, donde es la hija o el hijo de un padre posesivo o perverso, Wendy parece tener un buen motivo de amargura residual por el modo en que esos padres la han tratado. A buen seguro, no le fue nada difícil darse cuenta, al repasar la cinta de tales existencias, de la relación profunda de las mismas con los actuales problemas que tenía con su padre. Pero la secuencia sacó también a flote otras 3 vidas donde Wendy era o un padre o un jefe poderoso, que igualmente cometieron actos capaces de suscitar el remordimiento. Es como si todo un karma o cadena de acciones y reacciones, de acuerdo con los conceptos de la filosofía oriental, se hubiera puesto en marcha a partir del asesinato del chamán chino por su rival, en quien Wendy veía reflejado a su actual padre. La muerte del hijo del pescador y los celos de otro padre por su hijo contribuyeron a su vez a reforzar la culpabilidad residual de la samskara surgida en la existencia del cacique chino. En las vidas históricamente más recientes, podríamos pensar que Wendy trató de prestar servicio a su padre a fin de restablecer así el equilibrio kármico. Pero su amargura prevaleció sobre este sentimiento generoso, dando lugar a la rivalidad presente con su progenitor. Wendy no tardó en reconocer que su tarea actual consistía en admitir que todos los pensamientos negativos que abrigaba para con su padre eran meras proyecciones de sus pasados, masculinos que habían abusado de su poder tanto social como parental. Esta secuencia nos brinda así un nítido panorama de los intensos combates internos de Wendy con su aspecto de padre, que había llegado a sentirse amargado, herido y celoso. Claramente quedaba mucha labor por hacer, estableciendo el diálogo entre esas diferentes personalidades y con una representación interna de su padre actual. Veamos ahora el caso de Paula. Sus conflictos presentes se daban con su madre y con su hijastra, Tamara. En estas relaciones experimentaba los problemas de uno y otro polo de la díada. Era, como muchas otras mujeres, a la vez madre e hija.
Su madre actual había abusado de ella tanto sexual como físicamente. Todavía le venían dolores en la espalda de resultas de una paliza especialmente dura recibida de niña. En cuanto a su hijastra, Tamara, ambas estaban continuamente peleándose, lo cual parecía remontarse a la época en que Tamara era una niñita. He aquí las vidas pasadas claves que afloraron mientras Paula trataba de profundizar en estos problemas. 1. Paula se recuerda a sí misma como mujer egipcia que, de niña, es maltratada por su madre. Esta se siente frustrada por haber tenido una hija en vez del hijo que deseaba y que habría contribuido a elevar su prestigio en aquella sociedad. Finalmente se suicida cuando su hija se va de casa a los 18 años para vivir con un hombre. La muchacha egipcia experimenta un profundo trastorno a raíz del suicidio de su madre y, aparentemente poseída por el espíritu de esta última, Akkad ve a ella misma suicidándose. 2. Paula evoca a continuación la vida de una mujer europea que tiene una hija sin haberse casado. La hija reprocha constantemente a su madre la falta de padre. A los 4 años de edad, trata ya de quitarse la vida ahogándose. A los 18, abandona su hogar para irse a vivir con un hombre, dejando a su madre sola, desilusionada y llena de remordimientos. 3. Luego Paula se ve a sí misma como mujer española en la Edad Media, con una hija pequeña. Es una madre muy posesiva y trata de ejercer un dominio exclusivo sobre su hija. Cuando ésta se va de casa a los 18 años, la madre, desesperada, se quita la vida cortándose el cuello. 4. Ahora Paula vuelve a ser una mujer europea, en el siglo XIX, con una madre muy posesiva y dominadora. Por este motivo vive con ella, se siente cada vez más deprimida y por fin, a los 45 años, se suicida tomando veneno. 5. De ahí Paula pasa espontáneamente a un recuerdo doloroso de su presente vida, cuando a la edad de 2 años su madre la apalea salvajemente hasta dejarla deforme. La zarandea con sadismo y llega casi a ahogarla. 6. Luego se ve nuevamente en la Edad Media, como niña de 13 años. Durante la travesía de un desierto, sus padres la cargan de equipajes como un animal. Al cabo de un rato, su madre pide que cargue también con ella. Cuando la niña se desploma, agotadas sus fuerzas por tanto peso, su madre la golpea furiosamente y todos la dejan allí abandonada en el desierto, hasta que muere. 7. Viene después una vida de niña nacida sin que sus padres la hubieran deseado y maltratada también por su madre. En esa vida tribal, muy breve, la matan en época de escasez, para no tener que seguirla alimentando. 8. Paula recuerda ahora otra vida como madre en una tribu primitiva, con una hijita muy pequeña. Desesperada por no tener nada que darle de comer, la madre mata a la niña de un hachazo en la espalda. Ella misma muere no mucho después, en parte de hambre y en parte destrozada y devorada por un animal salvaje. Más allá de la muerte se encuentra con su hija y ambas se perdonan mutuamente. 9. O por último, Paula se ve otra vez como mujer europea a finales del siglo pasado o principios del actual. Es feliz con sus padres y tiene una relación especialmente entrañable con su hermana. Esta se casa y muere al tener su primer parto. Paula, en la personalidad de aquella mujer, siente con intensidad que el niño no nacido de su hermana podía haber sobrevivido y llegado a ser como su actual hijastra, Tamara. Esta desgarradora secuencia de vidas pasadas reflejaba las relaciones íntimas y mutuamente destructivas que Paula tenía en la actualidad tanto con su madre como con su hijastra Tamara. En las 4 primeras vidas, Paula reconoce a su actual hija, Tamara, como la madre y suicida y la madre dominadora. Ve también en Tamara la hija cuya separación no pudo soportar en la segunda y tercera vidas. En estos 2 casos era Paula misma la madre suicida o posesiva. En cada ejemplo los papeles están exactamente invertidos. Al parecer hay entre Paula y Tamara una relación cuasi simbiótica y kármica. Tan grande era la necesidad que una tenía de la otra que no llegaban a aceptar el separarse y, cada vez que esto ocurría, caían en un esquema de suicidio con sentimientos concomitantes de culpabilidad. En su vida actual, Paula había luchado desesperadamente por separarse de su madre biológica y lo había logrado solo hasta el punto de entrar en una orden religiosa a la edad de 18 años. Esta componenda, sin embargo, la tenía a ella misma separada de la vida normal. Su sentimiento de culpabilidad por haber hecho daño a su madre en existencias anteriores era todavía demasiado intenso en su inconsciente como para poder separarse completamente de ella. Las vidas pasadas de Paula con Tamara reflejaban sus propios y profundos temores de tener que separarse de su hogar y de su madre. Paula cayó en la cuenta de que había estado proyectando en Tamara esos temores no resueltos y de que por ello
había sido para con ella inconscientemente posesiva y exigente. Tamara, por supuesto, reaccionaba con violencia contra esas trabas. Las 4 siguientes vidas pasadas mostraban el profundo nudo patológico que mantenía a Paula atada a su madre. En esta vida, tanto su experiencia infantil como las vidas anteriores que ella y su madre parecían haber llevado juntas, revelaban en la madre una brutalidad lindando con la psicosis. Por su parte, Paula también tuvo que enfrentarse con su propia sombra en la 8ª vida, 8, cuando mata a su hijo recién nacido, igual a madre, con un hacha. Al evocar este cruel recuerdo, Paula reconoce que el lugar de la espalda donde el niño Reci vio el hachazo coincidía exactamente con el punto donde su madre la había golpeado más furiosamente en la vida actual y donde aún sentía dolores crónicos. Es difícil decir dónde y con quién comienza esta terrible espiral de crueldad y odio, pero en algún momento habían llegado a instalarse las vengativas samskaras y ninguna de las dos mujeres, como madre o hija, podía ya evitar sentirse arrastrada hacia la otra. A pesar de todo, el sangriento desenlace de esta espantosa secuencia de vidas pasadas, el instante en que, como madre, Paula mata de un hachazo a su hijito hambriento, marca para ella una sorprendente reconciliación psíquica con su madre. Después de la muerte de ambas en aquella existencia, tiene efectivamente lugar un perdón mutuo. La razón es que Paula, ayudada por la visión de sus vidas anteriores, ha logrado por fin asumir y quitarse de encima la monstruosa cólera que sentía hacia su madre. Ver de frente la más negra de las propias sombras, y sobre todo, para una mujer, ver en sí misma el arquetipo de una madre asesina, es una profunda y saludable experiencia. Como indicio simbólico de que tras la 8ª vida se había instaurado cierto grado de integración y equilibrio kármicos, la siguiente existencia evocada por Paula mostraba a esta última con padres que la querían y en una relación entrañable con su hermana menor. Durante esta regresión, Paula se convenció de que el niño muerto antes de nacer era de hecho el espíritu de Tamara. Y aunque sentía también los anhelos de ese espíritu por recibir los cuidados y atenciones de una madre, me dijo que no se consideraba ya responsable de la muchacha. He aquí una importante percepción, puesto que Paula tenía para ello que liberarse. Respecto de su hijastra y de su madre actual, de arraiga, 2 sentimientos tanto de culpabilidad como de dependencia. Parte, al menos, de este ovillo kármico inmensamente enmarañado se había desenredado durante nuestro trabajo, y Paula había llegado a aceptar las varias formas de madre e hija lastimadas que vivían dentro de ella, el infierno del sadomasoquismo, el caso de Wayne. A muchas personas les chocará sin duda el gran número de episodios de vidas pasadas, contenidos en este libro, donde predominan la violencia y la crueldad. No faltará quienes acusen al autor de buscar expresamente la truculencia y aun el sensacionalismo. No obstante, lo que hallamos en la psique no es otra cosa que el reflejo de nuestra sociedad en general. Si la violencia cunde por nuestras calles y subsuelos urbanos o es el tema principal de muchas películas y seriales televisivos, ¿por qué no ha de estar también ahí, escondida bajo la superficie del inconsciente? Cuando por vez primera me encontré con Wayne en uno de mis seminarios allá por el oeste, violento, hubiera sido el último adjetivo que se me habría ocurrido aplicarle. Wayne, un hombre de 30 y tantos años, alto y de constitución robusta, me parecía más bien ser el tipo de gigantón simpático. De hecho, había en él raudales de amabilidad, ya que, como pronto descubrí, trabajaba de profesor en un centro especial para adolescentes con trastornos psicológicos y tenía mucho éxito en su labor. A medida que progresaba nuestra entrevista, empezaron a revelarse en Wayne hondos conflictos internos. Tenía escaso o ningún interés por las mujeres y admitía haber llegado a la edad adulta en pésimas relaciones con su madre. En cambio, era clara e intensa su atracción homosexual hacia los muchachos muy jóvenes. Por fortuna, Wayne no dejaba que nada de esto se trasluciera en su vida profesional, pues, como bien sabía, las consecuencias serían devastadoras, pero las fantasías persistían tenazmente en él. Mezcladas con ellas, le venían toda suerte de imágenes sadomasoquistas, de las cuales apenas si se atrevió a decir algo en nuestra primera sesión. Además de las malas relaciones que tenía con su madre, nunca tampoco se llevó bien con su padre, hombre autodestructivo muerto prematuramente después de entregarse a la bebida y el juego. Kerr siendo el mismo de padre, por decirlo así, no era extraño que Wayne se sintiera atraído por aquellos jovencitos que tampoco lo tenían. Wayne, que practicaba el deporte de levantar pesos, poseía una fuerte musculatura en la parte superior de su cuerpo, especialmente en los brazos, cuello y hombros. Tenía, según la terminología de Wilhelm Reich, un poderoso blindaje. Debajo de esa musculatura tan desarrollada,
Sentía yo intuitivamente que Wayne ocultaba una buena dosis de furor. Otro aspecto de la personalidad somática de Wayne era la tensión crónica que me dijo experimentar en la espalda, y más concretamente en el lado derecho superior. También me contó que se le había roto no hacía mucho un disco en esa parte mientras levantaba pesos. Por último, tenía una fobia, miedo de ahogarse cuando se metía en el agua, y al nadar se le cortaba la respiración. Como en otros muchos casos de gigantes simpáticos, que trabajan en gimnasios o escuelas de artes marciales, me llamaba la atención el contraste que existía entre la timidez del personaje y su falta de confianza en sí mismo, por una parte, y por otra la recia constitución de su cuerpo, mantenido constantemente en plena forma y listo para la batalla. ¿Habría alguna historia de guerrero que pugnaba por salir a la superficie? ¿Qué relación guardaría esa historia, de Darcy, con las fantasías sadomasoquistas de Wayne y su atracción por los adolescentes? Muchas de las personas que vienen a la terapia con intensos problemas somáticos están a menudo tan desconectadas de su cuerpo y lo que éste puede llevar consigo que la labor inicial ha de ser muy progresiva, las emociones más fuertes suelen estar sumamente compartimentadas y lleva mucho tiempo el llegar hasta ellas. Con tales clientes, procedo yo mismo a ocuparme del cuerpo y la respiración, o bien lo remito a un especialista competente en ese tipo de trabajo. Evocar vidas pasadas cuando solo surgen imágenes, desprovistas de emoción, y cuando en mi diván yace únicamente un cuerpo rígido que apenas respira, es una pérdida de tiempo tanto para mí como para el cliente. Todo lo que hacemos es agrandar aún más el abismo que media entre el cuerpo y la mente. Por suerte, Wayne no estaba tan dividido. En otras terapias había ya evocado cierto número de imágenes guiadas, aprendiendo así a valorarlas, trabajar con ellas y aceptar que existían varias subpersonalidades en su interior. Su capacidad, pues, para asumir, aunque con sayeto embarazo, las fantasías sadomasoquistas que se le presentaban era para mí el síntoma que ofrecía las mejores garantías de éxito. En efecto, tales imágenes constituyen el elemento esencial para salvar el inconmensurable abismo que se da entre cuerpo y mente. Una imagen violenta, sobre todo, trae consigo ciertas sensaciones físicas, escozores, hormigueos en el estómago, sequedad en la boca, fuertes latidos del corazón, genitales agarrotados, etc. Y esas imágenes, ya plenamente asumidas por las respectivas partes del cuerpo a las que pertenecen, no pueden menos de suscitar emociones. Una vez establecida la conexión emociones/imágenes/cuerpo, la historia, pasada o actual, aflora siempre espontáneamente, y con su propia dinámica, acaba por llevarnos a alguna especie de catarsis o resolución intrapsíquica. Con Wayne, comencé por ejercicios de respiración intensa, para suavizar, como si dijéramos, el poderoso blindaje de su tronco. No me sorprendió, pues, dada su apertura a ciertas fantasías, inconfesables, que la primera vida evocada contrastara a fondo con su personalidad consciente, recordándome un poco el famoso relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estoy viendo a esa mujer elegante en su carruaje. Creo que estamos en el siglo XVIII. Yo voy también muy bien vestido, como un caballero, zapatos de hebilla, pantalón blanco ajustado, levita, sombrero con adornos. Soy cortés, pero por dentro estoy hirviendo. No la puedo conseguir, y cuanto más inaccesible me resulta, más la odio. Quiero matarla. Quiero hacerle daño como ella me lo hace. Viendo que hay ya aquí una emoción fuerte y violenta, pido a Wayne que se deje llevar por la intensidad de los sentimientos de ese hombre hasta donde lo conduzcan. La odio. Quiero matarla. Repite, apretando puños y mandíbulas y elevando los hombros. Te mataré, puerca. Bájate de ahí. Hazlo. Estoy en una hostería, en una habitación alta, con esa doncella o lo que sea. Tengo abiertos los pantalones. Se está ocupando de mi sexo, pero no siento ningún alivio. Solo logra ponerme más furioso por no haber podido tener a la otra mujer. Hazlo, hazlo. No puedes. ¿Cómo te odio? Os odio a todas. La estoy apuñalando, una vez, otra. Con unas tijeras. Hay sangre. Su cara, su pecho. Ya está muerta, se acabó. No me importa. Orino encima de ella. Es más, de lo que te mereces. ¿Puerca? No me importa nada. Ahora me siento bien. Otras imágenes violentas discurren a continuación por la mente de Wayne, abofetea a un mozo de cuadra, y luego, en el mar,
Mata a un muchacho de una cuchillada en la garganta. Parece darse una mezcla de elementos pertenecientes a la vida evocada, en el siglo XVIII, y posiblemente también a otras vidas. A todas luces forman parte del mismo complejo sádico. Vea a dónde le lleva su furor en esa misma vida, le digo. Ahora estoy en la calle. Una calle empedrada, oscura. Voy siguiendo a un hombre hasta su casa. No sospecha nada, porque estoy bien vestido. No tengo miedo a nadie, soy muy fuerte. Es el padre de la mujer que quiero poseer. Me considera un grosero. No me permite ya entrar en su casa. Voy a darle su merecido. Lo he alcanzado. Tengo su cuello entre mis manos. Soy muy fuerte. Le crujen los huesos. Lo dejo caer y le aplasto la cara con mis botas. Siento por él un desprecio absoluto. No me harán nada, porque soy demasiado fuerte. Todos me tienen miedo. Se refiere a los habitantes de la pequeña ciudad provinciana donde ocurre todo esto. Efectivamente, todos allí lo conocen y le temen por su brutalidad, teniéndolo por una amenaza social capaz de cualquier exceso. Hoy se le daría el nombre de sociópata. Pero se equivoca al juzgar a sus paisanos. Un aristócrata local lo reta en duelo, fuera de la ciudad, pero en el lugar de la cita, un bosque. Le tiende una celada colocando allí a toda una banda de hombres dispuestos a eliminar al asesino. Es una justicia expeditiva y eficaz. Se apoderan de él y lo matan atravesándole el estómago con una estaca y descuartizándolo después al modo medieval, con 4 caballos que le arrancan las extremidades tirando de ellas. Por fin lo apuñalan en el pecho. Sus pensamientos al morir son de odio y venganza, me las pagarán. Seguiré haciendo daño a más gente. ¿Cómo llegó a tomar cuerpo tan brutal personaje? Invité a Wayne a regresar aún más en el tiempo histórico, en busca de indicios. Las siguientes escenas afloraron a su conciencia. Soy un niño recién nacido. Estoy en una especie de cuna, pero al aire libre y bajo la lluvia. Hay junto a mí una mujer elegantemente vestida. No le importa que me moje. Resiente mi presencia. Estoy muy asustado, muy solo. Ahora tengo 13 años. Ese hombre mayor me busca. Es fuerte y musculoso. Es el herrero de la propiedad. Dice que le he robado el dinero. ¿Me está pegando con un látigo de muchas correas, gato de 9 colas? Estoy muy triste por dentro. No valgo nada. Solo quieren hacerme daño, pero me las pagarán. A lo que parece, la brutalidad de aquel hombre era en parte su reacción contra una madre desapegada y fría. Esto lo convirtió en un adolescente depravado e indómito. Debió de perder a su padre siendo todavía muy pequeño. Acaba fugándose de la propiedad familiar para llevar una vida errante y criminal, salpicada de violencias, engaños, robos, estafas. Es el clásico tramposo del siglo XVIII, va con un hondo resentimiento que lo lleva de pelea en pelea, hasta el sangriento choque final que hemos visto. En el personaje cuya vida Wayne está volviendo a representar aparece ya el doble tema de hacer y recibir daño. Solo quieren hacerme daño, pero me las pagarán. Tal es su estribillo de venganza, dirigido contra hombres y mujeres. ¿Puede toda esta violencia atribuirse sencillamente a una madre que lo rechaza y a un herrero que lo flagela? Aparentemente no, pues en nuestra siguiente sesión surge de otro trato de este mismo complejo una figura igualmente brutal. Esta vez Wayne se ve como soldado profesional en una de las épocas más libertinas y sangrientas de la historia de Occidente, la de las cruzadas medievales. Wayne rememora con gran detalle amplios fragmentos de aquella vida. Más que cualquier otra de las varias personalidades violentas que habían aflorado durante nuestro trabajo, esta llevaba la mayor carga a la vez erótica y sádica. Era, con toda probabilidad, la historia que más perniciosamente había pesado en el trasfondo de su conciencia, alimentando las fantasías sadomasoquistas que a un tiempo lo atraían y atormentaban. He aquí la escena clave de una vida pasada ya bien marcada por la violencia en el momento que evocábamos. Soy un caballero con armadura, italiano, creo. Estoy montado en un caballo, y llevo yelmo, botas, lanza y una túnica con una cruz blanca. Soy como el capitán o jefe de una banda de soldados. Hace mucho calor en este terreno polvoriento y rocoso, del Mediterráneo o el Medio Oriente. Estamos en las afueras de una pequeña aldea. Hay una madre con su hijo de unos 12 años.
Doy espuelas a mi caballo y me precipito sobre la mujer, atravesándole el pecho con la lanceta. La arrastro medio muerta, luego la separo de una patada, echo pie a tierra, la apuñalo. Le aplasto la cara y le hundo la lanza en los genitales. Finalmente arrojo su cuerpo desde lo alto de unas peñas cercanas. Su hijo contempla horrorizado la escena, llorando a lágrima viva. Seco la sangre que chorrea de la lanza y voy por el muchacho. Le doy un fuerte golpe, diciéndole que pare de llorar y que me lo llevo conmigo. Después mando a los habitantes del pueblo que se encierren en sus casas y envío mis hombres a ocupar la aldea y apoderarse de los que necesiten. Me alejo a caballo con el muchacho, sin saber si regresaré o no a ese sitio. El chiquillo, como se ve por lo que sigue, servirá para satisfacer los apetitos homosexuales de este cruzado, formando parte de su botín de guerra. Pero en su rapto hay un importante elemento, que se revela en el soliloquio de Wayne al alejarse con él. De pronto me siento triste por haber matado a la mujer y raptado a su hijo. Me recuerda, en la misma vida, a otro chico, aún más joven, que tuve antes como amante, tan vulnerable y desamparado. Evidentemente, los primeros años de la adolescencia habían sido un periodo crucial en el desarrollo psicológico de Wayne, una época de brutalidad, traiciones y amargura. El sádico del siglo XVIII recuerda, ve a haber sido azotado por el herrero a los 13 años y como el pesar de entonces quedó reprimido para dar paso a la venganza. En su vida acetual, recuerda que su padre murió cuando él tenía esa misma edad, y ve que ha escogido una carrera que lo pone a trabajar con adolescentes perturbados o desplazados. Esta zona álgida de su conciencia está, al parecer, múltiplemente determinada por esas otras vidas, y su dolor se reactiva en la presente por la muerte de su padre. La profunda ambivalencia de Wayne en cuanto a dar y recibir amor, de padre a hijo y viceversa, se pone de manifiesto en el siguiente episodio de la vida del cruzado. Estoy en un castillo con el muchacho. He obligado a esta gente a que me den hospedaje y comida. Me traen agua para bañarme. Lavo al chico y le unto el cuerpo con aceite. Está aterrorizado. ¿Entiendes por qué he matado a tu madre?, le pregunto. Sí, mi señor, replica. No creo que lo entiendas. Las mujeres solo sirven para traernos al mundo. Luego hay que quitárselas de encima. Le acaricio y chupo los genitales. Luego lo ato a la mesa y lo azoto, aunque no con demasiada fuerza. Esto me excita, y hago que él me chupe. A continuación, lo penetro analmente, pero no quedo satisfecho. Esto me desespera, me pongo triste, furioso. Ningún placer parece posible. Cojo mi puñal y abro el muchacho en canal, gritando. Le arranco el corazón. Mando a los criados que dispongan del cadáver. Este horrible episodio revela lo dolorosamente que el yo de Wayne, encarnado aquí por el guerrero medieval, aspira a un amor que le resulta imposible, debido al odio y la violencia que lo dominan. Su ser íntimo oscila entre la ternura y solicitud, por una parte, y la crueldad y el desprecio, por otra. Su deseo homosexual del muchacho es, a pesar de todo, un intento de amar y de reconquistar una parte profunda, mente herida de sí mismo. Tal es el terrible conflicto interno que con tanto acierto expresó Oscar Wilde, mientras yacía en una mazmorra de la prisión de Reading acusado de homosexualidad, ante la inminente ejecución de un compañero de cárcel por el asesinato de su mujer. Asterisco, pero todos los hombres matan lo que aman, oídlo todos. Algunos lo hacen con una mirada amarga, otros, con una palabra lisonjera. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con una espada. Algunos matan su amor cuando son jóvenes, y otros, cuando viejos. Algunos lo estrangulan con las manos de la lujuria, otros, con las manos del oro, y el más bondadoso usa un cuchillo, para que el muerto se enfríe pronto. Por Oscar Wilde, Balada de la cárcel. El impulso a matar y suprimir la imagen de lo que la mayoría deseamos, pero nunca hemos podido tener. En el caso de Wayne, el amor de una madre y de un padre, está hondamente arraigado en todos nosotros, como bien lo percibió Wilde. Si cedemos a este impulso, parece engendrar su propio ciclo de infierno kármico. Heme tratar de averiguar las raíces de la brutalidad del cruzado, nos vimos trasladados a su nacimiento. Estoy naciendo. Hay todo un grupo de mujeronas a mi alrededor. Mi madre está débil. Oh, no. Se está muriendo. A ellas no les importa. A nadie le importa. Podrían matarme si lo quisieran. La madre muere al dar a luz. Su padre lo cría sin cariño,
tratándolo casi como a un esclavo. No obstante, tiene una hermana que es cariñosa con él. A la edad de 14 años, el futuro cruzado mata a su padre incendiando la casa donde éste duerme. De nuevo nos topamos con los temas de la vida del personaje del siglo XVIII, pero más crudos y descarnados. Huérfano de madre, un padre y que lo maltrata y una existencia de amarga crueldad. Wayne comienza a darse cuenta de que el asesinato de la mujer y el muchacho por el cruzado son exactamente papeles invertidos respecto de lo que él mismo viene experimentando en esta vida. Al matar a esa madre de su vida pasada, el cruzado deja al niño huérfano, como él mismo lo había quedado al nacer. Luego, asesinando al muchacho, se convierte en padre brutal. Tenemos aquí un espeluznante ejemplo de otro de los sugerentes dichos de Jung a propósito de la inversión de los contrarios psíquicos. Uno acaba siempre por convertirse en lo que con mayor saña combate. El problema del vaivén de los contrarios constituye, desde el punto de vista del karma, el más vicioso de los círculos. Cuanto más odiaban a las mujeres los yous pasados de Wayne, más se remitían a figuras maternas odiosas o desprovistas de afecto. Por otro lado, cuanto más había sufrido como niño a manos de esas madres crueles, mayor era el odio que sentía hacia ellas en su edad adulta. En el caso de Wayne, no nos fue posible salir de este ciclo. Tal vez por eso mismo imaginó Dante el infierno en forma de círculos. Estos, psicológicamente hablando, pueden representar cualquier clase de tormento perpetuo, como una serpiente que se devora la cola. Lo más que puede hacerse en tales casos es encontrar algún punto de desenganche, alguna perspectiva fuera del punto muerto del karma, aferrándose a la idea de que lo afectado es ese particular complejo kármico, y no la gran personalidad como tal, que tiene otras perspectivas más amplias. En la sesión siguiente, Wayne logró separarse de esta desdichada samskara y experimentó una notabilísima inversión psíquica. Habíamos ya tenido un fugaz atisbo de la muerte del cruzado que se suicidó ahogándose, pero aún le restaba a Wayne apurar hasta las heces la experiencia del final de aquella ignominiosa vida para desprenderse definitivamente de ella. Al cruzado, apenas mayor de 40 años, le sobreviene la muerte como sigue: estoy en algún lugar junto al océano. He perdido a mis hombres. Los dejé en una aldea, donde hicieron rehenes. Me doy cuenta de que mi vida ha llegado a un punto en que todo cuanto puedo hacer es matar gente. Estoy tan furioso que no encuentro modo de evitarlo. Me avergüenza lo que he hecho, pero esto me pone todavía más furioso y me incita a seguir matando. Sin embargo, parte de mí mismo está también triste. Basta ya. Quiero morir. Saco mi daga y voy hacia el mar. Me la hundo en el vientre. Mi cuerpo se dobla. El agua se tiñe de sangre. Doy unos pasos adelante, tropiezo y me caigo, tragando el agua salada. Está fría. Me voy hundiendo en ella. Dentro de lo malo, hay en esto algo de noble. Ya estoy ahogándome. Tengo agua en los pulmones. Estoy en el fondo. ¿Se acabó todo? Me siento aliviado, muy aliviado. Es el fin. Realmente se acabó todo, sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Estoy saliendo del cuerpo, separándome de él. Puedo volver a sentirme humano. Le tengo lástima, por todo. Me pesaba tanto el mal que hacía, me daba tanto miedo volver a ser una víctima. Ser otra vez como mis propias víctimas. Ahora veo a aquella madre y al chiquillo a quienes maté, llora. Y veo a mi hermana, con la que crecí, está sonriendo. Ella no me odiaba. Algo en la imagen de su hermana le afecta profundamente. Es como si ella representara la única brizna de ternura que conoció en esa vida, pero de la que apenas se dio entonces cuenta. De repente, nos vemos trasladados a una escena de otra vida pasada sorprendentemente distinta. Llevo un vestido elegante, largo y blanco, con lentejuelas. Él es muy apuesto. ¡Qué bien lo estoy pasando! Parece como un baile. En Francia, creo. Sí, soy una aristócrata. Joven, de poco más de 20 años. Y tengo esperanzas con este hombre. Es más tarde. La misma noche. Estamos en la cama, haciendo el amor. ¿Me siento suave y dichosa? Y cariñosa también. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Wayne está algo asustado, pero agradablemente sorprendido al encontrarse en el cuerpo de esa mujer. Hay aquí,
en él, una personalidad que cambia por completo la idea que tenía de sí mismo y del cruzado. La historia tal como va saliendo es, en resumen, la siguiente. La mujer francesa es el polo opuesto del cruzado, dulce, complaciente, sensual e incapaz de hablar mal de nadie. Es un espíritu libre, nacido entre la nobleza francesa del siglo XVIII. Lleva una vida bastante licenciosa, como acostumbraban los aristócratas franceses de esa época, pero encuentra a un hombre a quien quiere de veras y se casa felizmente. Al sobrevenir la revolución, el matrimonio con sus 2 hijos, un niño y una niña, logran huir a Inglaterra, donde viven algunos años en una casa de campo más bien tosca, como emigrantes. Ella no lamenta nada y disfruta criando a sus hijos, en especial al muchacho, que se convierte en un adolescente muy atractivo. La familia se traslada a Londres, donde ella se dedica un poco a las artes decorativas, con gran satisfacción. Siendo todavía muy joven, muere de fiebre puerperal a raíz de un parto malogrado. La evocación de esta vida pasada produce en Wayne considerable efecto. Siente a la vez asombro y alivio al ver desde dentro, como si dijéramos, lo que es verdaderamente una conciencia femenina. Le conmueve sobre todo la ternura y generosidad íntima de esa mujer. Yo le hago notar que esa mujer encantadora, sensual y cariñosa vive dentro de él mismo, como contrapeso exacto del cruzado y el sádico. En esta breve secuencia de vidas pasadas, Wayne experimenta, una extrema enantiodromía o inversión de contrarios psíquicos. Desde el asesino y guerrero hasta la dama francesa, ha ido pasando de vida en vida y de un arquetipo a otro. De vidas dominadas por el dios de la guerra, Marte, a otras donde prevalece la diosa del amor, Venus. Hay aquí un apropiado equilibrio de la energía de Marte, como nos lo recuerdan la astrología y la mitología. En los mitos griegos, a estos 2 arquetipos se les da respectivamente el nombre de Afrodita y Ares. Afrodita, nacida de las olas, es la única capaz de mitigar la ardiente y belicosa pasión de Ares, hechizándolo con su cinturón mágico y haciéndole así desprenderse de su armadura salpicada de sangre para entregarse a las artes del amor, y no de la guerra. El curso de la libido solo puede invertirse, como ya lo observaron Heráclito y Jung, cuando se ha alcanzado un límite. Tal fue, a lo que parece, el caso del cruzado, su energía belicosa quedó agotada, de suerte que la imagen fugaz de la hermana empezó ya a evocar visiones momentáneas de una tristeza por largo tiempo enterrada en la conciencia de Wayne. Ella fue la primera premonición de la figura que Jung llamaría anima, es decir, el yo femenino de un hombre. 4. Esta figura de la hermana y los sentimientos en ella personificados es lo que llevó directamente a Wayne a identificarse con el yo, anima más pleno y maduro de la mujer francesa. El trabajo de Wayne no terminó, ni mucho menos, con la aparición de este yo femenino. Lo que esta figura hizo fue provocar un poderosísimo intercambio de energía psíquica entre los aspectos masculino y femenino de Wayne. Aunque este personaje femenino fue el único en surgir durante nuestras sesiones, tuvo en Wayne un efecto radical. Le ayudó a entender su homosexualidad de una manera mucho más positiva y a sentirse en adelante menos atormentado por ella. De hecho, reconocía ya en sí mismo la madre afectuosa que no llegó a tener. Subsistía, no obstante, el problema más difícil, como encontrar dentro de sí un varón fuerte que no fuera brutal ni sádico, pero que sostuviera, sin quererlo destruir, a su juvenil yo masculino. Se le planteaba un dilema bien conocido en la psicología de los arquetipos, el llamado del padre devorador. En la mitología griega, por ejemplo, el dios Cronos, celoso de la juventud de sus hijos, trata de castrarlos a todos con una hoz. En las vidas pasadas que fueron presentándose durante nuestras sesiones ulteriores, surgieron varios padres devoradores. En una de ellas Wayne se vio como hijo de un aldeano que le obligaba a cometer con él actos homosexuales. Este padre, claramente psicopático, acabó dejando ciego a su hijo y luego asesinándolo. En otra vida, Wayne era un tímido jovencito salvajemente azotado por su padre. De adulto se sentía inclinado a la pederastia, pero nunca fue feliz con esta tendencia. A continuación, evocó la vida de un adolescente polaco a quien los nazis mataron a golpes en un campo de concentración. Y luego, como previsible reacción contra este recuerdo, se encontró Wayne en el personaje de un cruel salteador de caminos en la Alemania medieval, quien, al igual que el cruzado, había aprendido la brutalidad siendo él mismo maltratado durante su infancia. El odio de Wayne hacia las mujeres y su sensibilidad en los genitales se le presentaron bajo una nueva luz al verse a sí mismo, en otra existencia, como un niño violentado sexualmente por un grupo de mujeres mayores.
Esto afloró junto con otros dos penosos recuerdos, primero el de una circuncisión en su vida actual y después el de torturas sexuales sufridas como indio en la antigua América. Era necesario que Wayne reviviera todas estas experiencias para poderse liberar de su color, cólera y humillación residuales. Para contribuir a la curación de esas zonas lastimadas de su conciencia, nos servíamos de afirmaciones que daban a Wayne permiso, por decirlo así, para encontrar placer y fuerza en su yo masculino sin que el péndulo volviera a inclinarse hacia aquel otro yo agresivo y sañudamente defensivo que de tanta seguridad le había privado en sus vidas anteriores. Los pares de personalidades pasadas que en él subsistían eran ya bien aparentes: padre brutal e hijo airado, homosexual abusivo y muchacho sometido, agresor sádico y víctima vengativa, guerrero y amante. Poco a poco, a medida que Wayne iba siendo capaz de vivir con las energías y temperamentos opuestos de todos esos pares interiores, de tolerarlos y aceptarlos, empezaron a surgir dos nuevas figuras. Una, la de un apuesto indio americano, adorado por su madre, orgulloso de su joven virilidad, buen cazador, buen guerrero y buen esposo, que lleva a una excelente vida en armonía con el sexo femenino y la tierra. Era una saludable visión. La otra imagen, tan saludable como la primera, lo encarnaba en un financiero norteamericano de principios de este siglo. De nuevo un buen matrimonio e hijos hermosos y sanos. Y luego hasta una especie de despertar espiritual, hacia el final de su existencia. Por fin estoy aprendiendo a confiar en mi ternura, comentó Wayne tras la evocación de esa vida. Siento ya que nuestro trabajo comienza a dar fruto. Ha sido arduo y aún agotador. A veces llegaba a parecer que íbamos a quedar para siempre atrapados en uno de los círculos sadomasoquistas de Wayne. Todas esas historias resonaban naturalmente de varias maneras con acontecimientos de su infancia en esta vida, en especial con el duro trato recibido de sus padres. Pero nuestra labor le ayudó sobre todo a ver que sus padres, externos, no eran sino el reflejo de antiguos residuos de otras vidas en su propio inconsciente, residuos endurecidos y convertidos en complejos que se perpetuaban uno a otros, agresor y víctima, sádico y masoquista. Gracias al suavizante influjo del yo, anima de la mujer francesa, Wayne logró salir de su infortunado punto muerto y atreverse a experimentar el calor emotivo dentro de sí, volviendo de este modo a descubrir su auténtica capacidad para las relaciones afectuosas. Mas esto tenía que conseguirse aceptando, y no rechazando, esas partes oscuras de sí mismo. El Dr. Jekyll es también Mr. Hyde, Iago es a la vez Otelo y Desdémona. Cada uno de nosotros constituye un todo único, aunque múltiple. Solo aceptando y asumiendo esta multiplicidad de nuestro interior, en especial sus facetas más desagradables, llegaremos a sentirnos como seres verdaderamente íntegros, auténticamente humanos. Tal es, a mi juicio, uno de los grandes estímulos del trabajo con vidas pasadas, desde una perspectiva inspirada en Jung. Fin de esta parte.